Hay personas que en medio de la polarización, tecnología sí, tecnología no, logran defender un espacio para la reflexión, para los matices. Y yo creo que el invitado que tenemos hoy con nosotros, Joan Clotet, es una de estas personas. Es una de estas personas que abren camino con su pensamiento y que en este libro, Humanismo Digital, logra defender la importancia del liderazgo humano en un mundo que a unos les parece cada vez más ajeno y a otros nos parece, como mínimo, sorprendente, ¿no? Y lo consigue, lo logra con tanta solvencia que al final nos parece que el humanismo digital es la única alternativa viable. Joan Clotet, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias por la presentación. No, faltaría más. Yo ya lo he empezado a leer y la verdad es que te atrapa desde el primer minuto, pero sobre todo porque te da esa libertad, esa reflexión, ese espacio de reflexión, sobre todo, ¿no? Bueno, eso decíamos, en un mundo, digamos, de aceleración, que con lo digital también ha ganado velocidad, con un mundo pospandémico también que perdemos la referencia del tiempo, cualquier tiempo de parada y reflexión, leer un libro o cualquiera, una buena conversación, pues hay que cuidarlo, porque realmente marca la diferencia, ¿no? Tú, Joan, ya defendías el humanismo digital desde 2015, Sí. muchos años antes de que pudiésemos hablar con la inteligencia artificial. Sí, viene de un proceso más personal, porque en el año 2015 yo hice un proceso más personal para intentar, te diría, entenderme y explicarme mejor con las menos palabras posibles. Nos podemos presentar por lo que hemos estudiado, por lo que trabajamos, pero eso es probable que cambie durante una vida profesional. La identidad no tanto, también, pero no tanto. Y yo intenté ver, cuando me presentaba en público, pues hacerlo más por mi identidad que no por lo que trabajaba en aquel momento o lo que había estudiado más o menos años. Y quitando, llegué a estas dos palabras. Me reconozco y me declaro como un humanista convencido, un apasionado de las personas y el talento. He tenido la suerte de trabajar muy cerca de la tecnología durante toda mi vida profesional y realmente este binomio de personas más tecnología, en este orden, en este, digamos, más reflexión que venía más de dentro, eso es del 2015. Y luego también es un concepto como tal que es una mirada que intento desarrollar en el libro, que tiene que ver pues, con volver, te diría, a poner las personas en el centro, como siempre ha sido, aunque a veces nos olvidemos, ¿no? Hay muchas personas que te dirían, parece un oxímoron, ¿no? Humano y digital, ahora en este mundo en el que nos movemos. Sí, porque lo digital, mira, rebobino un poco 4 años y poco, grabamos esta conversación en abril 2024 y hace poco más de 4 años estábamos todos encerrados en nuestras casas y gracias también conectados a la tecnología, más cercanos a personas lejanas gracias a las pantallas, pero también en un momento de reflexión de qué aporta lo digital a nuestras vidas, ¿no? Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales, a tener conversaciones por canales diversos en lugar de tener una conversación honesta mirando a los ojos de una persona. Y digamos que debemos intentar poner en valor aquello que es singularmente humano. Añádele que en los últimos año y pico, y más en el espacio en el que estamos, la inteligencia artificial con toda su potencia, pues también nos tendría que invitar a ser un poquito más conscientes de que las personas seguimos ahí, somos los que estamos diseñando la tecnología, también la inteligencia artificial, controlándola de alguna manera, que es absolutamente necesario, y desconectándola si es necesario también, ¿no? De hecho, en tu libro defiendes que hay muchas habilidades humanas que la inteligencia artificial quizá nunca sea capaz de imitar. ¿Podrías hacernos un resumen, una primera fotografía de estas habilidades humanas que podemos ir cultivando en este mundo que es cada vez más digital? Sí, en el libro hago una invitación a reflexionar sobre algunas características que todas las personas tenemos. Algunas las olvidamos porque no las trabajamos a diario y otras, y me voy desde nuestra niñez, cuando de manera genuina éramos conscientes y disfrutábamos de ellas, a cuando ahora más recientemente la inteligencia artificial, de manera un poco más invasiva, empieza a ser capaz de hacer cosas que solo las personas hacíamos. ¿Significa esto que la inteligencia artificial tendrá empatía? Pues yo lo dudo. En el libro desarrollo algunos conceptos, una podría ser la empatía, aunque la inteligencia artificial intente simularla para generar algo de confianza. Pero solamente las personas escuchan con una escucha empática profunda de verdad, solo las personas nos emocionan, solo las personas nos inspiran, la creatividad en mayúsculas solo viene de las personas, aunque esté cada vez un poco más asistida por la inteligencia artificial, con lo cual las personas somos muchas cosas. Invito también a hacer una reflexión de todo aquello que somos y a veces olvidamos, también para invertir en ello y seguir creciendo en aquello en que somos buenos de serie, a pesar de que la tecnología nos ayude cada vez más y pueda incluso potenciar aquello en lo que ya somos buenos, ¿no? Entiendo que tú también eres partidario de centrarnos en estas habilidades y tú también lo has practicado en tu vida personal y profesional hasta ahora. Pues sí, yo he hecho algunos cambios, no sé si muy radicales, pero he cambiado de trabajo varias veces y no ha sido como un proceso reactivo, sino que
no sé muy bien por qué, pero cada vez que he estado en una buena etapa profesional, y solo he estado en 3 empresas, pensaba que aquello se acabaría algún día. Entonces, sin miedo, disfrutando del barco en el que estaba, porque he tenido la suerte de trabajar en grandes compañías, pero pensaba, esto puede terminar algún día podrían no necesitarme. Así que debería estar preparado para la siguiente etapa, sea cual fuera. Y entonces siempre he tenido una cierta conciencia en no dejar de invertir en mí, en aquello en lo que te diría los demás me reconocían como bueno. Y hago énfasis en esto porque generalmente cuando hablamos de cambio, de adaptarnos, lo más inmediato es pensar en lo que nos falta. Debería mejorar mi inglés o quizá ciertas competencias digitales y nos olvidamos de aquello que nos sobra. Entonces yo he intentado ser más consciente, no solamente en mí mismo, sino en las personas a mi alrededor, de tener esta mirada apreciativa para también ser conscientes de aquello en lo que somos buenos, lo somos de serie, si además le dedicamos tiempo y lo trabajamos, también podemos enfocarlo en aquello en lo que nos ganamos la vida, y yo tengo la suerte ahora en esta etapa mía, que trabajo por mi cuenta hace 4 años, de intentar poner en valor aquello en lo que, no sé si muy bueno o menos bueno, pero aquello en lo que puedo aportar más valor a los demás, ¿no? Pasamos a la tecnología. Ahora has dicho que trabajas para ti mismo. ¿Cómo la has incorporado en tu forma de trabajar? ¿Cómo has incorporado esta inteligencia artificial? Bueno, la tecnología está ahí desde el principio. Yo empecé pues ya por un tema generacional de edad a trastear con ordenadores a finales de los 80, por lo tanto hablamos de hace ya un ratito, y he estado siempre pues muy cercano a la tecnología. Y te diría que la inteligencia artificial desde que existe, no desde los 50, que como bien sabes ya tiene unas décadas de experiencia, pero desde que está un poco más accesible, democratizada. Aquí tengo un concepto quizá un poco provocador si quieres, y es que invito a delegar en la tecnología. En lugar de quedarnos quietos viendo cómo va ganando terreno en algo que estamos empezando a descubrir, pues también ser más conscientes de aquello que podemos delegar en tecnología. Igual que hace 30 años, o algo más de 30 años, cuando empecé a trabajar, delegábamos en hojas de cálculo, que era la novedad de aquella época, absolutamente normalizado pocos años después, también en la inteligencia artificial invito a que vayamos delegando tareas. Está ocurriendo de manera natural, cuando yo venía aquí pues, preguntando en Google Maps la dirección, la ruta más apropiada, y en multitud de ejemplos. Entonces yo, en los distintos trabajos que he hecho, me he intentado apoyar siempre en tecnología, porque yo defiendo que una persona además equipada con tecnología es una persona aumentada. Y en tu día a día, casos concretos, ¿qué tecnologías usas, además de Google Maps? Bueno, las redes sociales, que no es algo muy novedoso, pero soy un poco reacio, también te diría que a pesar de que existan las herramientas para sistematizar ciertas cosas, yo prefiero ciertas cosas seguir haciéndolas de manera artesanal. Están ahí, pero quiero preservar también mi autenticidad. Es decir, es que si alguien está siguiéndome en las redes, no esté viendo cada 5 minutos que hay un post publicado por supuestamente mí. Prefiero hacerlo con menos frecuencia, y hacerlo yo mismo. Es decir, pongo en valor la capacidad de potenciar muchas tareas, pero también invito a utilizar la tecnología a máximos, pero preservando también aquello que somos, que queremos aportar a los demás y la percepción que los demás tengan de nosotros, ¿no? Si tuvieses que hacer un ejercicio de transparencia, en este libro, ¿qué tanto por ciento hay de inteligencia o de tecnología y qué tanto por ciento hay de humano, es decir, de ti? Pues mira, es una buenísima pregunta, Adrià, y te diré que la primera pregunta que le hice a ChatGPT cuando empecé a trabajar en el libro, esto no lo pongo en el libro, pero te lo digo aquí en abierto, fue, yo escribo desde el año 2007 en un blog, con lo cual me fui a, no ChatGPT, pero alguna variante de ChatGPT con acceso a Internet para que se leyera todos mis contenidos del 2007. Y le pregunté, léete todo esto, dime de qué habla este señor y cuál es su estilo literario, cuál es su manera de escribir. Y me respondió algo que vamos a decir me gustó, y en cualquier caso, con la mirada de la IA alimentada con mis datos me dio una cierta pauta, y esa fue la primera pregunta que le hice. Después he utilizado la inteligencia artificial y de hecho al final del libro le agradezco también, no te hago spoiler, pero también le agradezco su rol en ayudarme a sintetizar documentos de investigación, en darme ejemplos concretos para trabajar alguna idea. Seguramente el síndrome de la hoja en blanco, no solamente al escribir un libro, sino en muchas tareas creativas, no sé si ha muerto, porque también el cerebro necesita una hoja en blanco, pelearse con ello y partir de cero, pero cada vez más el punto de partida es más alto. Yo diría que, no te diría, la práctica totalidad del libro está hecha por mí, pero he tirado de inteligencia artificial en algunos momentos para desbloquearme de un concepto, explorar, pero también te diré que eso tiene un riesgo, no sé cuál es el porcentaje apropiado o no, pero las personas que lo han leído me reconforta pensar que me dicen, Joan, es que eres tú, te leo, y a los que me conocen dicen, te estoy escuchando a ti, y eso creo que es algo que debemos preservar también, ¿no? Imagínate si te clonan luego y puedes continuar publicando libros una vez ya no estés aquí, esto ya...
Esto podría pasar. Mira, hay una noticia reciente, no sé si la has visto, del grupo Kiss, Sí. que acaba de vender sus derechos por, no sé si 200, 300 millones de dólares para continuar su carrera en digital. Este grupo súper exitoso que ha vendido durante 50 años un montón de discos y la siguiente etapa profesional ya es virtual. Entonces, no sé qué nos deparará el futuro, porque esto para la mayoría de mortales acaba de empezar, pero yo invitaría a estar todos muy abiertos en ver qué puede hacer la IA por cada uno de nosotros. Y ahora que lo comentabas, el grupo ABBA también, ¿no? Desde su casa están tan tranquilamente y mientras tanto en el escenario hay recreaciones virtuales de ellos, ¿no? Absolutamente. Seguramente hay ejemplos que tenemos muy asumidos. Esta conversación la grabamos en vídeo y se verá en otros momentos. Nos parece absolutamente normalizado que esto no ocurra solamente puntualmente y en directo. También la inteligencia artificial nos permitirá, no sé si generar contenidos con nuestros criterios o de manera asistida, pero yo invito a que no seamos espectadores de esto, es decir, que hagamos una reflexión de cómo esto nos puede aumentar sobre la base de lo que ya somos, aquello en lo que disfrutamos, somos buenos, podemos aportar y que además se puede aumentar con tecnología, ¿no? En tu libro también sacas otros temas más interesantes, más profundos quizá, ¿no? O más globales, como pueden ser el cambio climático, como pueden ser otros retos como las desigualdades. Claro, sin seres humanos no hay inteligencia artificial, eso está claro. ¿No crees que quizá estamos invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer que ChatGPT, por ejemplo, se parezca a un humano o razone como un humano? Y mientras tanto, estos otros temas y retos globales podrían estar quedando empañados por todo este... Pues podría ser, los menciono en el libro por dos razones. Primero, porque cuando vemos las capacidades y también los riesgos y la parte incluso perversa de estas tecnologías, de cualquiera, hemos de ver que nos está sirviendo también para resolver problemas muy sofisticados. Es decir, gracias a la inteligencia artificial somos capaces de diagnosticar más rápido enfermedades, de hacer también proyecciones sobre retos matemáticamente muy complejos en cuestión de días que antes llevarían años. Entonces tenemos retos globales que van a requerir que las personas, aumentadas con tecnología, seamos capaces también de dar respuesta. Entonces, primero, estos retos existen, están para todos, nos unen a todos, y después también porque cuando hacemos una traslación respecto a futuro profesional y aterrizamos esto en el mundo de la empresa, el trabajo y las tareas que cada vez más es más capaz de hacer la tecnología, pues también conviene decir que esto conecta con el propósito. Es decir, el para qué trabajamos es una reflexión que, al menos en mi experiencia, no suele ser ni muy frecuente ni muy profunda. Quizá nos hacemos ciertas preguntas cuando cambiamos de trabajo, nos despiden o alguien nos hace una oferta profesional, que esto es natural y probablemente lo que hace una mayoría, pero yo también invito, no sé si el libro puede ser un buen paréntesis para parar, reflexionar, levantar la cabeza, ver qué está pasando a nuestro alrededor y también decir para qué trabajamos, porque forma parte de esta conexión de la motivación por la que hacemos las cosas y que suele ser una pista, una brújula emocional muy útil para tomar buenas decisiones, ¿no? Te haces en el libro y nos haces sobre todo muchas preguntas. Al final de cada capítulo, de alguna forma, siembras una semilla para que el espectador pues, se haga sus propias reflexiones, que esto me ha parecido también muy interesante por tu parte y muy generoso. Tú, ya como consultor, ¿cuál es la pregunta, cuál es la duda que te ha mantenido más tiempo pensando o que te ha generado más? Yo he tenido muchas preguntas mientras hacía el libro y la verdad es que a medida que me surgían las he ido compilando porque, como tú decías, no sé si tiene muchas respuestas, pero sí que es un libro que tiene muchas preguntas que invito a las personas a hacerse. Y por lo que te decía antes, ¿no? Porque son preguntas que nos hacemos a veces con poca frecuencia, con poca profundidad, y que realmente hacernos preguntas y tratar de encontrar la mejor respuesta en aquel momento es lo que nos puede ayudar a avanzar. El futuro es incertidumbre, es cambio acelerado, eso tenemos que asumirlo. Pero, por ejemplo, hacer buenas preguntas es una habilidad muy humana que las personas estamos invitados / empujados a entrenar cada vez más. Entonces, cuando empezamos a interactuar con una inteligencia artificial nos damos cuenta de que hacer una buena pregunta nos dará una mejor respuesta. El ejemplo clásico sería si yo voy al médico y le digo me duele un hombro, ¿qué me pasa? Pues poca información le doy. Pero si le asigno un rol, que no se lo tengo que asignar como en un prompt, porque voy a un traumatólogo especializado, pero le doy más información de lo que me ocurre, le digo qué he hecho hasta la fecha, si ha funcionado o si no, con una mejor pregunta aquel profesional o aquella profesional me dará una mejor respuesta. Entonces yo invito en el libro de una manera más o menos sutil, con una serie de preguntas, hay no sé, 40, 50, 60 preguntas que confío en que sean útiles y que las personas se las hagan para encontrar sus propias respuestas. No te podría destacar solo una, pero recuerdo que en la presentación del libro, que fue hace unas pocas semanas aquí en Barcelona, una de las personas que había leído el libro, de las que más le resonó, y te pongo el ejemplo de qué pregunta resuena a qué persona en qué momento, fue ¿qué haces aquellos días en que tienes más la sensación de haber vivido de verdad? Entonces, ese tipo de preguntas... Está en el guión y te la pensaba hacer al acabar.
Te lo he chafado. Me has quitado. Te quería hacer una de las preguntas y esa Bueno. me pareció de las más interesantes. ¿Y qué respuesta das? Pues mira, por ejemplo, hacer este libro, porque este libro era una asignatura pendiente hacía 5 años y evidentemente como profesional libre, pues también intentar compilar tus ideas y compartirlas es una buena manera también de presentarse al mundo intentando aportar algo de valor, pero seguramente era una pregunta que tenía yo abierta, es si tengo cosas que decir y me apetece hacerlo y puedo y tal, ¿por qué no lo hago? Entonces es una pregunta muy personal que me acudía cada 2 por 3 cuando hacía un poco balance del año y objetivos del siguiente, hasta que un día me hice la pregunta con algo más de profundidad: ¿para qué hago esto? ¿En qué sentido? ¿Para quién? Y entonces cuando profundizas en las preguntas, que es una invitación constante en el libro, yo creo que te acercas un poquito a la mejor respuesta en aquel momento, ¿no? Tú, Joan, estás en contacto con las empresas también. ¿Qué les preocupa a las empresas, sobre todo a la hora de adaptarse a esta nueva situación? Bueno, las empresas, claro, es un concepto muy amplio. Organizaciones pequeñas, grandes, públicas, privadas, en diferentes momentos económicos y además organizaciones que ya llevan unas cuantas décadas adaptándose a unos cambios. Si cogemos la oleada de la transformación digital, llevamos ya unas cuantas décadas en ello. Algunas compañías ya no existen, otras han crecido exponencialmente, algunas ya son nativas en digital, prácticamente no tienen estructura ni personas y son muy exitosas. Y otras son muy tradicionales y son también muy exitosas, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos tiempos, y ya digo, cada compañía, de acuerdo a sus retos de negocio, pues está muy presente el ver cómo este tipo de capacidades se incorporan. Es decir, ¿qué puedo hacer más y mejor con tecnología? Como ha ocurrido siempre. Las organizaciones continuarán trabajando, invirtiendo en tecnología para hacer las cosas más eficientes, más baratas, más personales. Y la inteligencia artificial, pues de repente presenta unas capacidades que hasta ahora pues no eran conocidas para una mayoría. Entonces, yo creo que un buen dilema ahora, que muchas compañías están empezando a tener, es cómo podemos sumar inteligencias humanas y no tanto en favor de nuestros clientes. Aquí lo fácil es invertir en tecnología y reducir estructura, fichar 10.000 personas y despedir 10.000 personas. Yo creo que esto lo hace cualquiera, incluso un robot con un cierto criterio. Lo que no es tan sencillo es lo que hace un buen directivo, una buena directiva, un buen líder, pues que hace una reflexión a tiempo de cómo la tecnología, qué impacto va a tener en sus personas, en sentido amplio, sus equipos, sus clientes, sus accionistas, sus proveedores, para ver cómo incorporar estas nuevas capacidades y que en su modelo de negocio tenga más valor para los clientes a los que sirve. Clientes, pacientes, ciudadanos, alumnos, sea cual sea la actividad, ¿no? Hay muchos jóvenes que harán la selectividad este año y que están perdidos porque no saben qué estudiar. Hay algunos que se plantean incluso hacer carreras que hasta ahora no eran muy atractivas, como por ejemplo filosofía o humanidades, y que se están planteando hacer este paso. Bueno, es un proceso, un momento de decisión muy importante, que antes era quizá, es decir, hace décadas, más sencillo, porque quizá la oferta era más limitada, y también el modelo mental del mundo de aquella época era un poco más estable, un poco más lineal, ¿no? Nuestros padres nos solían decir pues, que busques un trabajo, fórmate en algo sólido para conseguir trabajo estable, idealmente para toda la vida. Algunos mensajes con toda la buena intención de su corazón, pero que hoy se los digo a mis hijos y me dicen, oye, toda la vida me suena muy largo y realmente quiero saber qué voy a hacer, para quién voy a trabajar y cuál va a ser mi día a día, ¿no? Con lo cual también somos un poco más exigentes a qué vamos a dedicar, y me parece muy sano además, los próximos 3-4 años de nuestra vida. Porque aquello de invertir 4 años en formarme en algo y pensar que nos va a garantizar 40-50 años de vida profesional es totalmente utópico ya. Entonces, tenemos una oferta mucho más amplia. Y también creo que conviene conectar no tanto con la oferta, y en el libro también lo apunto al final, en decir, oye, las personas que están en edad, digamos, de estudiantes a tiempo completo, que también se dediquen tiempo a sí mismos, a ver en qué son buenos, qué les gusta, qué les motiva, porque aquello que te motiva, si lo descubres temprano, pues tienes más pistas también de dedicarle más tiempo, y al dedicarle más tiempo, pues serás cada vez mejor. Entonces, realmente, tomar una decisión de formación demasiado ajena, y en eso incluyo el contexto más cercano, tiene el riesgo de que terminemos y digamos, es que no era esto. Y he tenido tantísimas conversaciones en los últimos años con personas que me dicen, mira, estudié lo que querían mis padres, empecé a trabajar de ello porque lo había hecho, pero realmente no me apasiona. Y entonces les brillan los ojos y te cuentan lo que realmente tienen pensado hacer en algún momento de su vida, o peor aún, cuando se jubilan dentro de 20 años, ¿no? Entonces, es un momento relevante, pero nada irreversible. Es decir, estudiaremos toda la vida, conectando con las personas que hoy por hoy tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor decisión que puedan con los elementos que tienen, porque eso seguramente no va a ser su trabajo. Es decir, el trabajo va a seguir cambiando, y poder dedicarse una parte de nuestra vida a formarnos a tiempo completo es un lujo. Y luego el mundo cambiará y tendremos que cambiar con el mundo, y eso implica también actualizarnos constantemente, ¿no? Vamos, que nunca se acaba de aprender en la vida. Sin duda.
Es una actitud además que aprender en sentido amplio, como lo apuntas, no tanto el hecho de estudiar, sino que necesitamos realmente evolucionar como mínimo al mismo ritmo que lo hace la mayoría. Entonces, a pesar de que nuestra vida pueda ser aparentemente estable, de repente algo cambia, porque el mundo cambia, las empresas cambian, y tenemos que cambiar de trabajo, reinventarnos o redescubrir aquello que siempre fuimos y de repente nos atrevemos a intentar desarrollarlo. Yo invito también en el libro a tener conversaciones de calidad en distintos momentos de nuestra vida, empezando por nosotros mismos, para tomar mejores decisiones de futuro también profesional, ¿no? Si tuvieras que sintetizar el libro casi en una frase, una expresión, para recompensar a las personas que han llegado hasta el final, ¿no? Que han visto la entrevista entera, ¿qué sería? Bueno, primero agradecerles la paciencia y que estén hoy con nosotros. Lo siguiente sería que, a pesar de que la inteligencia artificial es una tecnología muy poderosa y casi fascinante, que no nos olvidemos que las personas también somos fascinantes. Invito en el libro a reflexionar aquello en lo que las personas somos, seguimos siendo y podemos ser cada vez mejores. Y también conecta con el liderazgo, que es la capacidad de acompañar primero a uno mismo y a otras personas hacia el futuro del trabajo. El libro tiene una visión muy positiva, muy optimista, no inocente, y invita a la acción. Y como decías antes, hay muchas preguntas que creo que pueden ser útiles a las personas que se decidan a leerlo, ¿no? Joan Clotet, muchísimas gracias por estar con nosotros en Paréntesis. Y vosotros, los que estáis en casa, si os ha gustado, pues ya lo sabéis, a suscribiros y a continuar siguiéndonos tanto en paréntesis.media como en las diferentes redes sociales. Muchas gracias.